Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Divulgando Ciencia. Mi nombre es Gustavo Herzhuber. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la diferencia entre las bacterias y los virus? ¿Por qué las bacterias se tratan con antibióticos pero los virus no? ¿Por qué son los virus tan difíciles de tratar? ¿Por qué hay tan pocos tratamientos contra los virus, por ejemplo? Bueno, en este video te explico las diferencias entre los dos y los tratamientos y las enfermedades. Que lo disfrutes. Un virus es un agente infeccioso submicroscópico que se replica solo dentro de las células vivas de un organismo. Los virus infectan todo tipo de formas de vida, desde animales y plantas hasta microorganismos, incluidas las bacterias. Los virus se encuentran en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más numerosa. El estudio de los virus se conoce como virología, una subespecialidad de la microbiología. Cuando se infecta, una célula huésped se ve obligada a producir rápidamente miles de copias del virus original. Cuando no están dentro de una célula infectada o en proceso de infectar una célula, los virus existen en forma de partículas independientes o viriones, que consisten en el material genético, es decir, largas moléculas de ADN o ARN que codifican la estructura de las proteínas por las que actúa el virus. 2. Una cubierta proteica, la cápside, que rodea y protege el material genético, y en algunos casos 3. Una envoltura exterior de lípidos. Las poblaciones virales no crecen por división celular, porque son acelulares. En su lugar, utilizan la maquinaria y el metabolismo de una célula huésped para producir múltiples copias de sí mismas, y se ensamblan en la célula. Cuando se infectan, la célula huésped se ve obligada a producir rápidamente miles de copias del virus original. Su ciclo vital difiere mucho entre especies, pero hay 6 etapas básicas en su ciclo vital. La adhesión es una unión específica entre las proteínas de la cápside viral y los receptores específicos de la superficie celular del huésped. La penetración o entrada viral se produce tras la adhesión. Los virus entran en la célula huésped. La infección de las células vegetales y fúngicas es diferente a la de las células animales. El desacoplamiento es un proceso en el que se elimina la cápside viral. Esto puede ser por degradación por enzimas virales o enzimas del huésped o por simple disociación. El resultado final es la liberación del ácido nucleico genómico viral. La replicación de los virus implica principalmente la multiplicación del genoma. La replicación implica la síntesis de ARN mensajero viral a partir de genes tempranos, la síntesis de proteínas virales, el posible ensamblaje de proteínas virales y a continuación la replicación del genoma viral medida por la expresión de proteínas tempranas o reguladoras. Tras el autoensamblaje mediado por la estructura de las partículas del virus, a menudo se produce alguna modificación de las proteínas. Los virus pueden liberarse de la célula huésped por lisis, un proceso que mata a la célula al romper su membrana y su pared celular, y si está presente, esta es una característica de muchos virus bacterianos y de algunos animales. Los virus con envoltura, por ejemplo el VIH, suelen liberarse de la célula huésped por gemación. Durante este proceso, el virus adquiere su envoltura, que es una pieza modificada del plasma u otra membrana interna del huésped. Algunos ejemplos de enfermedades humanas comunes causadas por virus son el resfriado común, la gripe, la varicela y el herpes labial. Muchas enfermedades graves como la rabia, la enfermedad por el virus del ébola, el SIDA por el VIH, la gripe aviar y el síndrome respiratorio agudo severo SARS están causadas por virus. La capacidad relativa de los virus para causar enfermedades se describe en términos de virulencia. Los virus tienen diferentes mecanismos por los que producen enfermedades en un organismo, lo que depende en gran medida de la especie viral. Los mecanismos a nivel celular incluyen principalmente la lisis celular, la ruptura y posterior muerte de la célula. En los organismos multicelulares, si mueren suficientes células, todo el organismo empezará a sufrir los efectos. Aunque los virus provocan una alteración de la homeostasis saludable que da lugar a enfermedades, pueden existir de forma relativamente inofensiva dentro de un organismo. Un ejemplo sería la capacidad del virus del herpes simple, que causa el herpes labial,
de permanecer en un estado latente dentro del cuerpo humano. Esto se llama latencia y es una característica de los virus del herpes, incluido el virus de Epstein-Barr, que causa la fiebre glandular, y el virus de la varicela zoster, que causa la varicela, y el herpes zoster. La mayoría de las personas se han infectado con al menos uno de estos tipos de virus del herpes. Algunos virus pueden causar infecciones de por vida o crónicas, en las que los virus siguen replicándose en el cuerpo a pesar de los mecanismos de defensa del huésped. Esto es habitual en las infecciones por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Las personas infectadas crónicamente se conocen como portadores, ya que sirven como reservorios del virus infeccioso. En poblaciones con una alta proporción de portadores se dice que la enfermedad es endémica. Dado que los virus utilizan vías metabólicas vitales dentro de las células del huésped para replicarse, son difíciles de eliminar sin utilizar fármacos que causan efectos tóxicos en las células del huésped en general. Los enfoques médicos más eficaces para las enfermedades víricas son las vacunas, para proporcionar inmunidad a la infección, y los fármacos antivirales que interfieren selectivamente en la replicación vírica. La vacunación es una forma barata y eficaz de prevenir las infecciones por virus. Las vacunas se utilizaban para prevenir las infecciones víricas mucho antes de que se descubrieran los virus reales. Su uso ha dado lugar a un drástico descenso de la morbilidad, o sea la enfermedad, y la mortalidad, o sea la muerte, asociadas a infecciones víricas como la poliomielitis, el sarampión, las paperas y la rubiola. Las infecciones de viruela han sido erradicadas. Existen vacunas para prevenir más de 13 infecciones víricas en humanos y se utilizan más para prevenir infecciones víricas en animales. Las vacunas pueden consistir en virus vivos, atenuados o muertos, o en proteínas virales, antígenos. Las vacunas vivas contienen formas debilitadas del virus que no causan la enfermedad, pero que sin embargo confieren inmunidad. Estos virus se denominan atenuados. Las vacunas vivas pueden ser peligrosas cuando se administran a personas con una inmunidad débil, que se describen como inmunocomprometidas, porque en estas personas el virus debilitado puede causar la enfermedad original. Las técnicas de biotecnología e ingeniería genética se utilizan para producir vacunas de subunidades. Estas vacunas utilizan únicamente las proteínas de la cápside del virus. La vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo de este tipo de vacuna. Las vacunas de subunidades son seguras para los pacientes inmunodeprimidos porque no pueden causar la enfermedad. La vacuna contra el virus de la fiebre amarilla, una cepa viva atenuada llamada 17D, es probablemente la vacuna más segura y eficaz jamás generada. Los medicamentos antivirales suelen ser análogos de los nucleócidos, falsos componentes del ADN, que los virus incorporan por error a sus genomas durante la replicación. El ciclo vital del virus se detiene entonces porque el ADN recién sintetizado es inactivo. Esto se denomina terminación de la cadena de ADN. Ejemplos de análogos de nucleócidos son el aciclovir para las infecciones por el virus del herpes simple y la lamivudina para las infecciones por el VIH y el virus de la hepatitis B. El aciclovir es uno de los medicamentos antivirales más antiguos y más frecuentemente prescritos. Otros medicamentos antivirales en uso se dirigen a diferentes etapas del ciclo vital del virus. El VIH depende de una enzima proteólica llamada proteasa del VIH para ser plenamente infeccioso. Existe una gran clase de fármacos llamados inhibidores de la proteasa que inactivan esta enzima. La hepatitis C está causada por un virus de ARN. En el 80% de las personas infectadas, la enfermedad es crónica y sin tratamiento están infectadas por el resto de sus vidas. Actualmente existe un tratamiento eficaz que utiliza el fármaco análogo de los nucleócidos ribavirina combinado con interferón. Se ha desarrollado el tratamiento de los portadores crónicos del virus de la hepatitis B mediante una estrategia similar con la lamivudina. Las bacterias son un tipo de célula biológica. Constituyen un amplio dominio de organismos procariotas. Con una longitud típica de unos pocos micrómetros, las bacterias tienen diversas formas, que van desde esferas hasta varillas y espirales. Las bacterias fueron una de las primeras formas de vida que aparecieron en la Tierra y están presentes en la mayoría de sus hábitats. Las bacterias habitan en el suelo, el agua, las aguas termales ácidas,
los residuos radioactivos y la biosfera profunda de la corteza terrestre. Las bacterias también viven en relaciones simbióticas y parasitarias con plantas y animales. La mayoría de las bacterias no han sido caracterizadas y solo un 27% de los filos bacterianos tienen especies que pueden cultivarse en el laboratorio. El estudio de las bacterias se conoce como bacteriología, una rama de la microbiología. A diferencia de lo que ocurre en los organismos multicelulares, el aumento del tamaño de las células, crecimiento celular y la reproducción por división celular están estrechamente relacionados en los organismos unicelulares. Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo y luego se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual. En condiciones óptimas, las bacterias pueden crecer y dividirse con extrema rapidez y las poblaciones bacterianas pueden duplicarse hasta cada 9.8 minutos. En la división celular se producen 2 células hijas clónicas idénticas. Algunas bacterias, aunque siguen reproduciéndose asexualmente, forman estructuras reproductivas más complejas que ayudan a dispersar las células hijas recién formadas. Algunos ejemplos son la formación de cuerpos fructíferos por parte de Myxobacteria y la formación de hifas aéreas por parte de Streptomyces o la formación de brotes. La gemación consiste en que una célula forma una protuberancia que se desprende y produce una célula hija. Si las bacterias forman una asociación parasítica con otros organismos, se clasifican como patógenos. Las bacterias patógenas son una de las principales causas de muerte y enfermedad en el ser humano y provocan infecciones como el tétanos, causado por Clostridium tetani, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, el cólera, las enfermedades de origen alimentario, la lepra, causada por Mycobacterium leprae, y la tuberculosis, causada por Mycobacterium tuberculosis. La causa patógena de una enfermedad médica conocida puede descubrirse muchos años después, como ocurrió con el Helicobacter pylori y la enfermedad de la úlcera péptica. Las enfermedades bacterianas también son importantes en la agricultura, con bacterias que causan manchas en las hojas, fuego bacteriano y marchitez en las plantas, así como la enfermedad de John, la mastitis, la salmonela y el anthrax en los animales de granja. Cada especie de patógeno tiene un espectro característico de interacciones con sus huéspedes humanos. Algunos organismos, como Staphylococcus o Streptococcus, pueden causar infecciones cutáneas, neumonía, meningitis y sepsis, una respuesta inflamatoria sistémica que produce shock, vasodilatación masiva y muerte. Sin embargo, estos organismos también forman parte de la flora humana normal y suelen existir en la piel o en la nariz sin causar ninguna enfermedad. Otros organismos causan invariablemente enfermedades en los seres humanos, como las ricketsias, que son parásitos intracelulares obligados, capaces de crecer y reproducirse solo dentro de las células de otros organismos. Una especie de rickettsia causa el tifus, mientras que otra causa la fiebre de las montañas rocosas. Clamidia, otro filo de parásitos intracelulares obligados, contiene especies que pueden causar neumonía o infecciones del tracto urinario y pueden estar implicadas en enfermedades coronarias. Por último, algunas especies como Pseudomonas aeruginosa, Bucholderia cenocepacia y Mycobacterium avium son patógenos oportunistas y causan enfermedades principalmente en personas que sufren inmunosupresión o fibrosis quística. Las infecciones pueden prevenirse con medidas antisépticas, como la esterilización de la piel antes de perforarla con la aguja de una jeringa y el cuidado adecuado de los catéteres permanentes. Los instrumentos quirúrgicos y dentales también se esterilizan para evitar la contaminación por bacterias. Los desinfectantes, como la lejía, se utilizan para eliminar las bacterias u otros patógenos en las superficies, para evitar la contaminación y reducir aún más el riesgo de infección. Las vacunas bacterianas pueden clasificarse en diferentes grupos: toxoides, vacunas de subunidades, vacunas de células enteras muertas y vacunas vivas atenuadas. Las infecciones bacterianas pueden tratarse con antibióticos, que se clasifican como bactericidas si matan las bacterias o bacteriostáticos si solo impiden el crecimiento bacteriano. Hay muchos tipos de antibióticos y cada clase inhibe un proceso que es diferente en el patógeno del que se encuentra en el huésped.
Un ejemplo de cómo los antibióticos producen una toxicidad selectiva son el cloranfenicol y la puromicina, que inhiben el ribosoma bacteriano pero no el ribosoma eucariota, estructuralmente diferente. Los antibióticos se utilizan tanto en el tratamiento de enfermedades humanas como en la ganadería intensiva para promover el crecimiento de los animales, donde pueden estar contribuyendo al rápido desarrollo de la resistencia a los antibióticos en las poblaciones bacterianas. Las bacterias y los virus difieren en su estructura y en su respuesta a los medicamentos. Las bacterias son organismos vivos unicelulares y los virus no se consideran vivos porque necesitan una célula huésped para sobrevivir a largo plazo, para obtener energía y para reproducirse. Los virus están formados por una sola pieza de material genético y una cubierta proteica llamada cápside. Se replican secuestrando una célula huésped y utilizando sus ribosomas para fabricar nuevas proteínas virales. Menos del 1% de las bacterias causan enfermedades. La mayoría son beneficiosas para nuestra salud y la de los ecosistemas de la Tierra. La mayoría de los virus causan enfermedades. Los antibióticos pueden utilizarse para tratar algunas infecciones bacterianas, pero no funcionan contra los virus. Es importante conocer la diferencia entre una infección vírica y una bacteriana para que los médicos puedan tratar la enfermedad correcta y no se utilicen los antibióticos innecesariamente, contribuyendo al aumento de las superbacterias resistentes a los antibióticos. Si te gustó el video, por favor dale me gusta o pulgar arriba. Compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para ver más contenido como este. Me ayudaría muchísimo. Un abrazo y hasta pronto.